tal, chicos? Estaremos trabajando con algunos tipos de funciones. Dentro de ellos tenemos lo que es una función potencia. Una función potencia se representará de esta manera, donde nuestro exponente n representa un número real. Es decir, que puede ser un número positivo como negativo, e incluso podría ser un decimal o una fracción. El dominio de una función potencia dependerá de la potencia n, es decir que según sea n, así va a ser el dominio. No quiere decir que n será el dominio, sino que dependerá el dominio. Veamos algunos ejemplos. Me están indicando cuál es el dominio de x al cuadrado. Como ustedes observarán, no hay posibilidad que quede un imaginario como tampoco una fracción. Por tal motivo, mi dominio sería desde menos infinito hasta el infinito positivo. Tengo acá otra función y es x elevado a un medio. Como recordarán, cada vez que tengamos un exponente con fracción, nos obliga a convertirlo a una raíz. Es decir, que quedaría raíz cuadrada de x a la 1, o sea, x. Entonces acá mi dominio, como tengo acá una raíz, puede quedar como imaginario, entonces mi dominio sería desde 0 hasta un infinito positivo. Por último, me está indicando el dominio de x a la menos 1. Recordemos que cada vez que tengamos un exponente negativo nos obliga a utilizar el recíproco. Entonces acá cabe la posibilidad que nos quede un número indefinido. Entonces podemos decir que nuestro dominio es desde menos infinito a 0, unión de 0 al infinito. Tomemos en cuenta que los ceros no los estamos tomando en cuenta. Es decir, que cualquier número que no sea 0. Algunas gráficas, cuando sea x a la 1, tendré una gráfica lineal, x a la 2, x a la 3 tendré este tipo de gráfica, x a la cuarta. En estos cuatro casos, los dominios son de menos infinito hasta el infinito. Acá sería mi dominio del menos infinito al infinito, rango igual. Acá mi dominio del menos infinito al infinito, pero mi rango es de 0 a un infinito positivo. En el caso de acá estamos hablando de menos infinito al infinito, tanto en dominio como en rango. Y acá sería mi dominio de menos infinito a infinito y mi rango sería de 0 a un infinito positivo. Cuando estamos hablando de exponentes negativos, mi gráfica quedaría de esta manera. Es decir, que con dominios y rangos bien marcados, al igual si sería la menos 2. Si es en raíz, sería de esta manera. Si es en raíz cúbica, sería de esta manera. Y si es raíz cúbica con un cuadrado, quedaría de esta manera. Estas son las funciones o las gráficas de funciones con potencias. A la 1, a la 2, a la 3, a la 4, estamos hablando de infinitos. 5, acá a la menos 1, a la menos 2, y quedaría con rangos estrictos, con rangos restringidos. Y cuando son raíces, tienen un punto de origen. Dentro de eso, vamos a poder encontrar algunos desplazamientos verticales y horizontales. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener gráficas como estas, que son gráficas normales, pero si a estas gráficas les agregamos un independiente, por ejemplo un más 2, entonces significa que mi gráfica subiría 2 espacios. Pero si en lugar de agregarle un más 2 le agregamos un menos 2, entonces significa que mi gráfica bajaría 2 espacios. Estos números que yo le voy a agregar acá, más o menos, van a ser números totalmente independientes a la potencia, entonces solamente subiría o bajaría. Pero si esos números estuvieran dentro de la potencia, entonces mi gráfica, si fuera positivo, se iría hacia la izquierda, y si fuera negativo, se iría hacia la derecha. Entonces tenemos que tomar en cuenta que nuestras gráficas se pueden ir solamente a lo positivo o negativo sin tocar ese exponente, entonces subiría o bajaría. Pero si está dentro del exponente, se iría hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos algunos tipos de reflexiones, es decir, que vamos a ver reflejada la imagen de una función. Esta es una función normal, pero si negamos la función en una gráfica, entonces se reflejaría en el eje X,
Si negamos solo a x, entonces se reflejaría en el eje y. Por ejemplo, tengo acá una función normal. ¿Qué pasa si me dicen que niegue la función? Entonces, si mi función está en la parte superior, entonces ahora se reflejaría en la parte inferior. Y si hubiera estado en la parte inferior, entonces se reflejaría en la parte superior. En este caso, la reflexión de esta imagen sería en la parte inferior. Pero ¿qué pasa si me dicen que solamente niegue x? Entonces, como mi función normal estaba en x positivo, entonces la reflexión quedaría en x negativo. Por acá tengo una gráfica y me están diciendo que niegue solamente a x. Es decir que este punto está en menos 4, o sea, hace que para negarlo lo tendría que colocar en 4. Este punto está en 4, o sea, hace que para negarlo tendría que estar en menos 4. Este punto que tengo acá está en menos 7, o sea, hace que para negarlo tendría que estar en 7 positivo. Entonces, al único que yo negué fue a x. A y no lo toqué, y se quedó como tal. El único que toqué fue x, entonces vamos a trazar las rectas y nos quedaría de esta manera. En este caso me están diciendo, miren, niegue la función. Entonces, al negar la función, voy a negar a y prácticamente. Acá y está en un eje, está en 7, o sea, hace que a y acá lo voy a buscar en menos 7. Y acá está en 3, o sea, hace que a y acá lo tengo que buscar en menos 3. Entonces, teniendo ya esos puntos, podemos venir y unirlos, entonces tendríamos esta gráfica. Entonces recordemos que si solamente negamos la función, prácticamente estamos buscando los contrarios de y si negamos solamente a x, buscamos los contrarios de x. Por acá vamos a ver algunos estiramientos y comprensiones. Esto es una función normal, pero si esta función es multiplicada por un número mayor que 1, entonces mi gráfica se estirará verticalmente. Pero si mi gráfica es multiplicada por un número entre 0 y 1 sin tocar al 0 y sin tocar al 1, entonces mi gráfica se comprime de una forma vertical. Por ejemplo, acá tengo una gráfica normal, pero si yo multiplico esa gráfica por 2, entonces mi gráfica se estirará y se hará más angosta. Pero si en lugar de multiplicar la función por 2, yo solamente yo lo multiplico por un medio, que significa 0.5, entonces esta gráfica se comprimirá y se volverá más ancha. Entonces, un número mayor que 1 lo que va a hacer es que estirará la gráfica, y un número entre 0 y 1 lo que hará es comprimir la gráfica y realizarla más ancha. Acá tengo una función. Sabemos que esta gráfica se estirará. ¿Por qué? Por ese 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a buscar puntos claves, que en este caso es 0, 0 y en este caso es 4,4. ¿Cómo hago para realizar la gráfica? Es bien sencillo. Vamos a tomar este número, porque con este número es el que me está indicando y cómo voy a trabajar la gráfica. Entonces lo que voy a hacer es que ese 2 solamente va a multiplicar a y, solamente a y. Es decir, que este 0 va a ser multiplicado por 2, al igual que este 4 será multiplicado por 2. Entonces, ¿de dónde salió ese 2? Ese 2 es este. Entonces me quedaría como 0,0 y acá me quedaría como 4,8. Tome en cuenta que x no toqué, solamente y. Entonces los puntos sería 0,0 y el otro sería 4,8, o sea, estamos hablando de acá, y mi gráfica quedaría de esta manera. Ya sabíamos que se iba a estirar. Pero ¿qué pasa si ese 2 no está multiplicando a la función, sino que solamente está multiplicando a x? Entonces, al igual que el caso anterior, vamos a buscar los puntos claves. Esto es súper importante, que en este caso sería menos 2,4, 0,0 y 4,2. Cuando ese coeficiente solamente esté multiplicando a la x, no a la función, sino que a la x, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir ese coeficiente con x. Solamente va a afectar a x, es decir, que este menos 2 será dividido dentro de 2
este 0 será dividido dentro de 2 y este 4 será dividido dentro de 2. Entonces, al dividirse dentro de 2, estamos hablando de menos 2 dividido 2 es igual a 1, 0 dividido entre 2, 0, y 4 dividido entre 2 es igual a 2. Buscamos estos puntos, menos 1,4, 0,0 y 2,2, y mi gráfica quedaría de esta manera. Entonces, cuando el número esté multiplicando a la función completa, ese número multiplica solamente a y. Pero cuando el número esté multiplicando solamente a x, entonces ese número va a dividir solamente a x. Veamos por acá. Me está indicando que mi gráfica se va a comprimir por el número que es, pero me está indicando que está multiplicando a la función. Entonces voy a buscar mis puntos claves, que serían estos, menos 2,2 y 2,4. Como está multiplicando a la función, entonces recordemos que cuando está multiplicando a la función, lo que hace es multiplicar a y. Es decir, que este menos 2 será multiplicado por 1/2 y este menos 4 también será multiplicado por 1/2. Solamente y. Entonces tendría como resultado menos 1 y acá sería menos 2 por 1/2 es igual a menos 2. Buscamos estos puntos y trazamos nuestra gráfica y nos quedaría de esta manera. Por último, este 1/2 está multiplicando solamente a la x, entonces voy a buscar antes mis puntos claves, que serían estos 3 puntos. Los busco, menos 2, menos 4, 0,0 y 4,2. Teniendo los puntos claves, recordemos que cuando ese coeficiente solamente está multiplicando a la x, entonces lo que vamos a hacer es dividir ese número solamente con x. Es decir que menos 2 será dividido con 1/2, 0 será dividido con 1/2 y 4 será dividido con 1/2. Recordemos que ese 1/2 es este. Entonces sería menos 2 dividido 1/2 sería menos 4, menos 4, acá es menos 4. 0 dividido 1/2, 0. Y 4 dividido 1/2 es igual a 8 igual a 2. Busco estos puntos, menos 4,4, 0,0 y 8 menos 2, o sea, así que mi gráfica quedaría de esta manera. En resumen, vimos cómo eran los desplazamientos, cómo eran las reflexiones, que si solamente negamos a x, entonces si estaba en x positivo, estaría en x negativo. Y si niega la función, entonces está en la parte superior, estará en la parte inferior. Si un número está multiplicando a la función, entonces ese número multiplica solamente y. Pero si ese número está multiplicando a x, entonces ese número solamente va a dividir a x. Espero que hayan comprendido y les haya gustado el tema.